Muy buenas de nuevo a todos mis estudiosos y estudiosas del derecho. Como siempre, mi nombre es Michael Ferreira, soy abogado y especialista en temas de administración pública y gobierno. En el video de hoy vamos a estar conversando y dar inicio a lo que son los temas referentes al derecho civil. Hoy vamos a estar viendo qué es el derecho civil, por qué es una rama del derecho privado y un poquito la evolución para entender cómo ha sido el origen del derecho civil y por qué es tan importante en la actualidad y se sigue usando cotidianamente. Así que como siempre, si estás preparado, empezamos. Vamos a empezar primero por lo que es el derecho civil. ¿Qué es el derecho civil? El derecho civil es una rama del derecho privado que se encarga de regular las relaciones entre particulares, es decir, entre las personas, tanto físicas como jurídicas. Esa relación, y por qué es una rama del derecho privado, es por esa relación que existe entre persona y persona. Normalmente el Estado no se va a inmiscuir en este tipo de derecho, por eso es privado, porque es prácticamente las relaciones que van a existir entre las personas. El derecho civil tiene cuatro áreas o cuatro grandes bloques de interés que lo hace y recalca ese carácter que tiene de derecho privado, los cuales son, en la primera parte tenemos lo que es la nacionalidad, la identidad, el domicilio de las personas, las interdicciones, las tutorías, las enajenaciones. En un segundo gran bloque tenemos lo que son todo el tema de las obligaciones contractuales y extracontractuales, es decir, el derecho a obligaciones y todo lo que es contrato. El tercer gran bloque son los derechos reales, todo lo que tiene que ver con el tema de patrimonio, es decir, propiedades, arrendamientos, linderos, semovientes, hipotecas, etcétera. Toda esa parte de derechos reales es parte del derecho civil. Y en un cuarto punto tenemos también lo que es el estado civil de las personas, todo lo que es la familia y las sucesiones. Ahí vamos a estar hablando sobre lo que es el derecho de familia, las pensiones de alimentación, lo que tiene que ver con el patrimonio de una persona, la herencia, etcétera. Entonces, estos cuatro grandes bloques son las cuatro grandes áreas donde se va a desarrollar el derecho civil. ¿Y dónde se va a desarrollar primeramente este derecho civil? En cada país debe existir o va a existir un código civil, que después, por el acondicionamiento y como lo hemos hablado en otros videos, el derecho se va modificando y cambiando con el tiempo, puede ser que existan ramas especializadas dentro de este Código Civil. El Código Civil, como bien sabemos, es una ley ordinaria, no es una ley especial ni una ley orgánica, pero puede existir que luego se desarrollen leyes orgánicas o leyes especiales para tratar determinados temas, derogando lo que está en el Código Civil o dejando parcialmente derogados algunos artículos del Código Civil para dar inicio a esta ley especial. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ley de manutención, protección al menor, familia, puede ser que pase a ser una ley especial, por dar un ejemplo. Entonces, teniendo claro estas cuatro áreas, debemos también tener en cuenta que el derecho civil en la antigüedad también regulaba las relaciones de trabajo y las relaciones del comercio, que actualmente esto están en leyes aparte. Tenemos leyes orgánicas laborales o el derecho del trabajo y el derecho mercantil, que es todo lo que tiene que ver con empresas, asociaciones, cooperativas, etcétera. Siguen siendo ramas del derecho privado, excepto la laboral, que actualmente el derecho laboral es una rama pública, pero sí el derecho del comercio sigue todavía siendo parte del derecho privado. Como siempre, recordarte que si te gusta el contenido del canal y de los videos que estás viendo, me estarías apoyando muchísimo si le das al botoncito rojo de suscripción y te suscribes al canal, ya que con esto me estarías ayudando a seguir subiendo contenido y seguir promocionando más material para seguir estudiando el derecho de forma clara, precisa y concisa y sobre todo que sea fácil de entender para todo el mundo. Así que suscríbete, dale al botoncito rojo y déjame un like por ahí que me estarías ayudando un montón. Gracias. Entender el origen del derecho civil es sumamente importante porque el derecho civil en la actualidad existe y está basado en lo anterior. Si bien muchas culturas anteriormente tenían normas para regularse dentro de aldeas, tribus, etc.,
las grandes bases del derecho civil se dan en el Imperio Romano, con el ius civilis. Anteriormente, cuando comenzó los orígenes de Roma y comenzaron las organizaciones, había un derecho civil entre los romanos. Pero cuando el imperio comenzó a expandirse y comenzó a ver que habían otras culturas muy distintas a ellos y comenzaron a anexar territorio al imperio romano, crearon el ius gentium, que es el derecho de la gente. Y esta era la forma de regularse ellos hacia los extranjeros. Antes, cuando existían estos dos derechos, eran bastante desiguales, ya que privilegiaba más al ciudadano romano que al extranjero que venía también a emigrar al imperio romano. Por ejemplo, entre dos ciudadanos romanos en el ius civilis, si existía algún daño o algún percance, se podía resarcir con un pago, una indemnización, inclusive en especies de la misma especie que había sido dañada. En cambio, si eras un extranjero que perjudicaba a un ciudadano romano, se te iba a aplicar el ius gentium, el derecho de la gente. Y como eras extranjero, este derecho de la gente, dependiendo inclusive del daño que le hubieses ocasionado a un ciudadano romano, podías pasar a ser de persona a esclavo. Y al ser el esclavo de otra persona, ya no eras considerada persona, sino que pasabas a ser tomada como una cosa, es decir, un objeto. Y el ciudadano romano del cual fueras su dueño, por llamarlo de esta manera, ya que pasabas a ser una cosa como el esclavo, podía hacer absolutamente lo que le diera la gana contigo. Entonces, esas son las primeras bases sobre la diferencia que es fundamental, y esto se ve en derecho romano, el ius civilis y el ius gentium. Luego, a medida que el imperio romano fue creciendo y evolucionando y fueron cambiando los emperadores y los tipos de monarquía, de repúblicas, inclusive de legislaciones que comenzó a tener el imperio romano, ya que tuvo como grandes 4 etapas, fue con Justiniano cuando se decide crear un gran cuerpo de derecho civil, el Ius Corpus Civilis. Justiniano crea un comité de varios juristas y estos se encargan de recopilar todas las leyes, las normas, los escritos, los papiros, todo lo que hubiese existido sobre derecho anterior a él y hasta la actualidad de lo que él había promulgado, y hacer una gran recopilación para homologar, actualizar y colocar un gran código civil para que los legisladores y los juristas dentro del Imperio Romano y todos los ciudadanos se rigieran bajo las mismas normas. Aquí ya aplicaría el mismo derecho para todo el mundo, indiferentemente fueras extranjero o ciudadano romano. Este Ius Corpus Civilis, o este gran código civil de Justiniano, buscó y asentó las bases del derecho civil, siendo así el gran antecedente de un gran cuerpo legislativo sobre el derecho civil, donde se iba a legislar todo lo que tenía que ver con contrataciones, empresas, cooperativas, familia, divorcio, hijos, manutención, indemnizaciones, etcétera, entre todos los ciudadanos que habitaran territorio romano. Así que suscríbete también al canal porque está súper interesante y a Justiniano seguro le hubiese gustado que te suscribieras al canal. Suscríbete. De la caída y la evolución de los imperios en Roma, y cuando comienza ya esta discusión de lo que es el paso de las revoluciones, el Estado antiguo, a lo que es el Estado moderno liberal o el Estado que hoy en día conocemos, el derecho civil ha modificado sustancialmente en el sentido de que hay muchas bases que todavía se mantienen, pero que con la creación de los estados y como han habido temas de cultura, idiosincrasia, etcétera, se han ido adaptando también ciertas normas en función de esa cultura, pero se mantienen muchas de las bases. Es importante resaltar que el derecho romano, y que viene del latín, son 4 principales países que se rigen o se basan muchísimo en lo que es el tema del derecho romano, como lo es Italia, Francia, Portugal y España. Son los grandes 4 países latinos que quedaron usando el derecho romano por antigüedad. Obviamente después todas las colonias que estos países tuvieron en su momento mantuvieron ese tema del derecho positivo, el derecho romano, como base y fuente de su ordenamiento jurídico. Todos los países latinoamericanos, por ejemplo, que fueron colonia española, siguen basándose en una corriente romanística para poder hacer su legislación. A diferencia de lo que fueron los pueblos germanos
o lo que es el Reino Unido o lo que es Estados Unidos, que se basan en un derecho anglosajón. Dicho lo anterior, estos cuatro grandes estados que comenzaron a tener su soberanía, etcétera, y se convirtieron en repúblicas, comenzaron a crear sus propios códigos civiles, adaptándose a sus realidades. Y por eso es que después vamos a tener códigos muy importantes como el código italiano, tenemos después el código civil napoleónico, que fue muy importante para influenciar inclusive después a otros países cuando comenzaron sus procesos de independencia, por ejemplo los latinoamericanos. Tienes el código español y el código civil portugués, cada uno con las bases romanas, pero con sus adaptaciones. Por ejemplo, el Código Civil venezolano está influenciado en el Código napoleónico y en el Código italiano, más no el español. Entonces, este tipo de cosas han sido influencia para que después cada país, al obtener su soberanía, fuera readaptando sus normas a su realidad, pero manteniendo las bases romanas. Por eso es que es tan importante entender el origen del derecho civil desde Roma. Como siempre, darte las gracias por estar aquí en el canal, darte las gracias por el apoyo y recordarte nuevamente que si te gusta el contenido, te suscribas y le dejas la manito arriba, me le dejas me gusta, me le dejas like, que me estarás apoyando muchísimo. El nuevo video que va a venir después de este, ya que esto es solo un preludio a lo que es el derecho civil, y el derecho civil tiene muchos pequeños y grandes contenidos, en el próximo video ya vamos a comenzar a hablar sobre lo que es el principio de la personalidad, que es una persona física, que es una persona moral o jurídica, cuáles son sus regulaciones y lo que es la capacidad de obrar en cada una. Así que, como siempre, suscríbete al canal, dale al botoncito ahí rojo que tienes abajo, suscríbete y nos vemos en el siguiente video que estaremos publicando en otra circunstancia, en otro momento. Así que, muchas gracias, nos estamos viendo.